partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. En el programa, como ustedes bien saben, buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y lo hacemos enarbolando el lema para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. En el programa de hoy trabajaremos para todos ustedes Andrés Plusca, quien es el responsable del control técnico de este espacio. De la edición y el montaje se ocupa Eslián Balbuena. La jefatura de programación tiene al frente a Marcolina Castillo. En la dirección de Éxitos 100.9 se encuentra Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa nos apoya el doctor Alejandro Liñayo. Estaremos como productores y moderadores. Quien les habla, Adelfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y número de productor nacional independiente 22591. Cierto, y les decimos que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris. Estas instituciones reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Igualmente, las coordenadas para entrar en contacto con información a todo riesgo son tres, básicamente. Una, a través de la radio, tal como lo está haciendo en este momento, sintonizando Éxitos 100.9 FM. También lo puede hacer en internet a través de la dirección www.exitos109fm.com.be. Si desea escuchar los programas, pues ya no sería en vivo, sino a través del depósito de programas que tenemos, debe entrar a la página del SIGIR, en este caso www.sigir.org. Recuerden que SIGIR se escribe con C y con G. Adelfo, también hay otra forma de comunicarse con nosotros a través de dos correos. Uno de ellos es a todoriesgo@sigir.org, también al info@todoriesgo@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter en @info@todoriesgo. Y así damos inicio hoy viernes 11 de mayo al programa número 73 de Información a todo riesgo. Sí, y lo hacemos con un tema, vamos a decir, todavía caliente, en el sentido periodístico e informativo. Todos sabrán que recientemente se celebró en la ciudad de Cartagena, Colombia, la Sexta Cumbre de las Américas, uno de los espacios de discusión entre estados soberanos más importantes no solamente de esta parte del continente, sino del mundo, en el que se discutieron temas fundamentales para la región. En ese marco se abordó el tema de la gestión integral de riesgo. Nosotros, en función de eso, nos vamos a hacer una pregunta. Tras la Sexta Cumbre de las Américas, ¿vientos a favor de la gestión integral de riesgo? Es decir, vamos a analizar si eso nos va a servir de algo a todos los que habitamos el continente. Y para eso tenemos un invitado que estuvo no solamente en la preparación de las ideas que ahí se discutieron, sino que por sus conocimientos ya van a ver que nos va a orientar muy bien sobre el tema. Ellos opinan. Adelfo, y nuestro invitado de hoy, como tú lo dijiste, es una persona que tiene bastante experiencia en el tema de la gestión de riesgo. Es el profesor e ingeniero Alejandro Liñayo, quien es presidente del Centro de Investigaciones en Gestión de Riesgo, SIGIR. Así es el doctor Alejandro Liñayo, pero él está aquí, obviamente, primero porque ya ustedes conocen la trayectoria de Alejandro en el tema de la gestión integral de riesgos, pero durante años ha estado ocupándose del tema, pero más allá de que sea el presidente del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos,
tenemos la fortuna de que él fue el artífice del documento central que los presidentes, los primeros ministros y los cancilleres revisaron en torno al tema de la gestión de riesgo. Quiere decir que no solamente está aquí por su conocimiento sobre el tema, sino porque como protagonista de toda esta historia de discusión multilateral. Así que, pues, partiendo de ese punto, creo que ya es el mérito suficiente como para que esté aquí con nosotros. Iniciamos la conversación, Alejandro. Muy buenas tardes y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. ¿Cómo se insertó el tema? Partamos de eso, ¿no? ¿Cómo llegó el tema a las mesas de discusión de la Sexta Cumbre de las Américas? Nosotros especulamos. Fue que los gobernantes, viendo las situaciones que se han generado en los últimos años en Latinoamérica y inclusive en el norte, que también ha sido también azotada, han dicho, bueno, este tema hay que tocarlo en la próxima cumbre y vamos a ponerle atención. ¿O fue iniciativa de sectores, de especialistas, de expertos, para que en esta ocasión los gobiernos, representados por sus primeros ministros y presidentes, discutieran el tema? Sí, bueno, buenas tardes, saludo a todos los oyentes. Pues mira, la información que yo poseo sobre ese tema es que ya eso se había venido sugiriendo en la cumbre anterior, en la quinta cumbre, ¿no? Y fue un tema que reiteradamente apareció en las reuniones preparatorias para la sexta cumbre. Estos encuentros entre mandatarios de Estado siempre tienen una serie de reuniones previas de discusión y de conversación y se comparten ideas. Entonces tengo entendido que era una especie de clamor ahí, y yo creo que ese clamor, como tú bien sugieres, está anclado al impacto, la frecuencia y la severidad, ¿no?, de los eventos que han ocurrido en los últimos años, ¿no? Como en algún momento te lo escuché decir, pareciera que sigue siendo una cosa que se motiva a punta de sangre y fuego. El tema pega gritos, ¿verdad?, diciendo que merece, puede ser objeto de tratamiento. Y bueno, sobre esa base, y también, bueno, reconociendo que yo siento que hay todo un movimiento en el continente alrededor del tema, ¿no? Hay una especie de, desde mi punto de vista, como de un cambio de paradigma alrededor del tratamiento y las cosas que hemos hecho alrededor de estas cosas, ¿no? Así, ya definido el tema, ya que fíjate que en esta importante cumbre se lanza en la mesa de trabajo el tema de la gestión de riesgo. ¿Cómo llega Alejandro Liñayo a preparar este informe? Bueno, inicialmente vale la pena mencionar que el tema inicial no era el tema de la gestión de riesgo, era el tema de los desastres naturales, ¿no? Entre comillas, mal llamados desastres naturales. De hecho, en las primeras conversaciones, yo de verdad, a la hora de serte honesto, yo no tengo muy idea cómo llegó eso. O sea, el esquema que entiendo que se dio allí era que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia estaba haciendo un esfuerzo muy importante y unos preparativos para apoyar el tema de la cumbre. Para esa actividad ellos inclusive contaban con un apoyo ahí importante de la CAF, ¿no? Que estaba, la Corporación Andina de Fomento, que estaba apoyando ahí diversas actividades. Y es en el marco de eso que un grupo de personas recibimos unas invitaciones para desarrollar unos trabajos en distintas áreas de especialidad. Ellos me pidieron que yo trabajara el tema de desastres. Compartimos ahí un poco porque al principio no era muy fácil la cosa porque los enfoques eran distintos. La primera solicitud era el tema de cómo hacer para que los estados optimicen los protocolos de apoyo humanitario en el post-impacto. Ese era un trabajo muy ex post, ¿no? Una vez ocurrido, cómo se genera un poco mecanismos que optimicen la solidaridad entre los países, ¿no? Muy a tono con lo que ya se ha discutido mucho con el paradigma tradicional. Que pero claro, en el marco de esa oportunidad, de inmediato le empezamos a hacer ver, mira, es que el problema va un poco más allá, ese es un tratamiento un poco sintomático y que hay que mirar
y diversos elementos sugieren pues que eso hay que irlo moviendo un poquito más hacia el antes de la ocurrencia, ¿no? Y bueno, yo creo que ese proceso de negociación que se dio en esos meses fue de alguna manera el que propició que hasta la orientación original se convirtiera en una discusión, un aporte de un documento técnico orientado a propiciar la reducción del riesgo de desastre, ¿no? Que fue lo que finalmente prevaleció en los mandatos. Pero eso nos interesa mucho porque de estas intimidades, de cómo se arman los documentos, yo creo que para muchos es la primera vez que tenemos la posibilidad de indagar sobre cómo llegan estos documentos a las mesas. Cuando tú sugeriste estos reenfoques o cambiar un poco la mirada, hubo una buena acogida de esas sugerencias. No sería capaz de. Tenía muchas dudas de qué iba a pasar finalmente en el marco de la cumbre, porque primero vale la pena que, claro, a mí me pidieron un documento casi personalísimo, que fue introducido, como te hice ver, por el equipo organizador de la cumbre, que estaba, bajo la tutela del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Sin embargo, habían otros documentos puestos como aportes de algunas instituciones regionales, ¿no? Que también hacían algunos llamados al tema de un tratamiento un poquito más integral de la cosa, ¿no? O sea, fueron varios los aportes, ¿no? Entonces, claro, en la vorágine de la velocidad que tenía esa gente haciendo cosas, preparando el evento, claro, uno le mandaba el documento y le mandaba un correo, entonces siempre con mucha diplomacia, como suele ser los hermanos colombianos, muchas gracias por sus aportes, estaremos pendientes de revisar, pero nunca se iba a una discusión a fondo y era absolutamente lógico que no habían condiciones para dar una discusión. Alejandro, ya vamos a hacer la primera pausa y entonces, como después de todo este asunto tú te sentaste, tomaste todo este conocimiento, toda esta experiencia y la volcaste sobre el documento, vamos a la pausa y cuando vengamos vamos a revisar cuáles son las líneas que definen ese documento, cuáles son los puntos cruciales que para ti deberían estar contenidos y que finalmente se plasmaron allí y que fueron los que ellos tuvieron en sus manos. Vamos a identificar y regresamos. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida, que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Continuamos en Información a todo riesgo, hoy conversando con el doctor Alejandro Liñayo, el presidente del CIGIR, pero además el redactor del informe técnico del documento base en el área de gestión de riesgos que fue presentado para consideración de los gobiernos que estuvieron presentes en la pasada Cumbre de las Américas que se realizó en Colombia, y en función de ese protagonismo, por haber sido el artífice de ese documento, pues nos está acompañando Alejandro. Ya como escucharon ustedes, estuvimos hurgando un poco, tal vez de manera indebida, sobre cómo se llegó al documento, pero asuntos de correos van, correos vienen, pero al final quedó un documento. Alejandro aquí lo tiene, de hecho lo está hojeando en este momento. Es un documento, ¿cuántas páginas, Alejandro? Casi 50 páginas. No, un poco menos que eso. Un poco menos. Y esta fue la base documental que utilizaron, pues, como decíamos, jefes de gobierno para abordar el tema. Entonces, bueno, Nilsa, quisiéramos, ¿verdad?, saber entonces cuáles fueron los puntos fundamentales de ese documento que tienes en las manos, grosso modo. Sí, bueno, verdaderamente por la extensión que se requería, no fue posible hacer una cosa sumamente larga. Reitero que este documento fue un documento que entonces lo que trataba esencialmente era hacer un llamado a un cambio en el enfoque, ¿no? Porque en los condicionantes, digamos, de los términos de referencia originales, la cosa, como te comenté hace un momento, era muy volcada hacia el tema de respuesta. Entonces, bueno,
lo que tratamos de presentar fue un reporte más o menos actualizado sobre las tendencias y el impacto que están teniendo los eventos. Tratamos de vincular eso con el tema de cambio climático. Es muy interesante, por eso yo creo que esto no es un caso aislado, es el producto de una especie de cambio general que se está dando. Hace poco salió a la calle el último informe del panel internacional de expertos en el tema de cambio climático, el IPCC. Y ese documento mira el tema de cambio climático y riesgos locales. Y en ese documento las conclusiones son contundentes. O sea, hacer adaptación al cambio climático, hacer gestión de riesgos es la misma cosa. Ese es un trabajo que ha desarrollado magistralmente un grupo donde participa un grupo de latinoamericanos brillantes, pues como Omar Darío Cardona y Alan Label y el mismo Vilches, que siempre anda por ahí haciendo cosas. Entonces, algunas de esas conclusiones, porque me tocó apoyar en la revisión de ese documento técnico del IPCC, se planteaban, ¿no? Y luego de eso, un poquito maquiavélicamente, nos dedicamos un rato a describir cuán natural es un desastre natural, entre comillas, ¿no? Y bueno, era justamente para tratar de demostrar que esos eventos, una cosa que se viene diciendo desde hace muchos años, yo siento que como se ha planteado aquí en varias ocasiones, la Red Latinoamericana de Estudios Sociales en Prevención de Desastres desde hace mucho viene, y algunas personas antes de ello, ¿no? Pero yo siempre, bueno, defino que la red es un poco el padre de este discurso en la región, y ahí se fueron haciendo los fundamentos, pues, para este tema, ¿no? Recuerdo un famoso librito que compiló Andrew Mascri, que era Los desastres no son naturales. Y ahí se empezó a cambiar toda una cosa que yo creo que eso ha tenido unas incidencias que han ido mucho más allá de América Latina, ¿no? Y luego viene esta cumbre de las Américas, tal vez pero venía inicialmente, hay que admitirlo, más o menos a pisar sobre los temas comunes y con los enfoques tradicionalistas un poco, pero pues por fortuna pues revisaron estos documentos y estas ideas. No, y la experiencia que hemos tenido, no solamente en este caso, sino en muchos espacios de estos de negociación institucional y de establecimiento de política en los niveles internacionales hasta los niveles locales, es que mira, es muy fácil justificar con información empírica la necesidad del cambio en el discurso. Hay mucha gente que ha demostrado, hay muchos casos que ilustran. Esta mañana veía el último noticismo de Jaime Lafayette, haciendo un análisis sobre lo que está detrás de las emergencias que se vivieron en la ciudad a raíz de las últimas crecidas del río Albarregas, ¿no? Entonces se hace como muy obvio la necesidad de mirarlo distinto. Y la experiencia que uno tiene es que en los niveles de decisión rápidamente la gente lo entiende, ¿no? Y rápidamente, yo por lo menos luego de la cumbre me sorprendió mucho ver al presidente Santos haciendo unas declaraciones con una claridad, parece que fuera desastrólogo, riesgólogo, más que desastrólogo, todo lo que le ha pasado riesgólogo, a Colombia, me imagino. Claro, me imagino que tiene mucha, y bueno, igualmente lo hemos visto con el mismo presidente del país, en algún momento hizo unos comentarios, que bueno, nadie objetó, pues, más allá de la cosa esta política que tenemos, nadie puso en duda de los que trabajan estas cosas que lo que se estaba diciendo era lo que era. Y eso se está viendo en Perú, donde se está haciendo ahorita un cambio y donde se está entendiendo que el tema hay que trabajarlo en causas y consecuencias. Bolivia ha dado pasos importantes. O sea, en varios lugares de la región se está dando este proceso, ¿no? Y yo creo que por esa razón el tema de la cumbre no es una cosa, sino... O sea, no es algo que te quiebra el status quo. Yo siento que es un elemento más que se pone a favor de este cambio de paradigma que yo creo que se está dando en la región. Puntos a favor. Y Alejandro, ¿tienes alguna información de cómo se dieron esas discusiones sobre el tema? ¿Acuerdos, desacuerdos sobre el documento? No, mira, penosamente ninguna. Tú sabes que esas son discusiones que se dan a puerta cerrada. Yo estuve esos días muy pendiente de internet y viendo y llamando y
Y no, claro, esas son cosas muy delicadas, se sientan todos los países, sabemos cómo está el tema político en el continente, ¿no? Se ha dicho que aquel enfrentamiento este-oeste que rigió de alguna manera el planeta por allá en los 80, hoy por 70, ¿verdad? Hoy por hoy es entre el norte y sur, y América, el continente americano es, bueno, un espacio muy interesante para ese debate duro, pues, de ideas, ¿no? Hacia dónde debe de moverse la humanidad. Eso no se puede dejar a un lado, eso es un telón de fondo, claro, de todo esto. Así es. ¿Verdad? Y ese tipo de temas hace, bueno, difícil de que se pudiese haber llegado a una declaración, que finalmente no se conjuntan y eso. Pero los mandatos son acuerdos. A ver, entonces, sobre esos mandatos, precisamente por ahí viene nuestra próxima inquietud, Alejandro. Al final, después de las deliberaciones, no sabemos qué pasó puertas adentro, porque, como bien apunta Alejandro, eso son discusiones a puertas cerradas, pero al final vimos que inclusive tú nos hiciste llegar a muchos los acuerdos que se resumen en 6 mandatos. ¿Podemos hacer referencia a cómo giran esos temas? Creo que el primero es fundamental porque es aplastante. O sea, a ver, ¿cómo es ese mandato? Vamos a leerlo textualmente. Como te digo, yo también, como todo el mundo, estábamos muy pendientes de qué iba a pasar allí, cómo se hubiesen dado esos temas. Y bueno, cuando finalmente, lo primero que escuché fue, como te digo, las declaraciones generales que dio el presidente de Colombia, que era el anfitrión de la cumbre. Y bueno, cuando tocó el tema de la cosa de desastres naturales, ya no hablaba de desastres naturales, ya comentaba toda la terminología. Claro, hay que tener cuidado, fíjate, yo no creo que eso pasó mágicamente en la cumbre. Colombia viene de un proceso muy importante de maduración. Colombia ha sido un ejemplo en el tratamiento legal e institucional de estos temas para el continente y para el mundo. De hecho, Colombia acaba de aprobar una ley de gestión de riesgos que nuevamente es una ley extraordinaria, en mi opinión, una cosa muy bien elaborada. Entonces, claro, yo estoy seguro que no era un tema que se le apareció de repente en el marco de la cumbre al presidente, sino que eso definitivamente es una cosa que se viene discutiendo allí desde hace un rato, ¿no? Pero lo primero que se vio fue eso, fue esa descripción, y luego cuando leímos los 6 mandatos, que son los 6 acuerdos que sobre este tema se desarrollaron, bueno, verdaderamente son muy alentadores, ¿no? El primer mandato, que es el que tú estás refiriendo, no hace sino... bueno, lo cito textualmente, dice: hay que reafirmar que la gestión del riesgo de desastres es una prioridad de las políticas públicas nacionales y de sus estrategias de desarrollo. Yo creo que más claro es imposible, ¿verdad? Entonces, eso denota la importancia de entender la gestión de riesgo como un condicionante de sostenibilidad de los esfuerzos de desarrollo que hacemos en nuestros países. Y bueno, de ahí en adelante emergen otros 5 mandatos que son muy importantes. Fíjate que ya no se ciñen solamente al tema de que los organismos de respuesta tienen que buscar formas de... que eso sí se plantea en algún momento, o sea, no se le da la espalda, porque ese es un tema muy importante, particularmente en un continente donde hay tanto riesgo construido. Pero por lo menos el segundo mandato es muy interesante porque comienza a definir la importancia que tiene que sean los entes de protección financiera y de desarrollo económico, esos bancos regionales que operan un poco en estos países, los que tienen que priorizar que la inversión es en prevención y mitigación, ¿verdad? Dice ese mandato textualmente: hay que priorizar la asignación de recursos y el diseño de estrategias de protección financiera, según corresponda, encaminadas a mitigar el impacto social, económico y ambiental de los desastres, con el apoyo de, entre otras, las instituciones financieras subregionales, regionales e internacionales. Entonces ese es un segundo mandato, y tú ves claramente que ya ahí el tema es quiénes están financiando las carreteras, las viviendas, los hospitales y las escuelas, ¿no? Nuevamente entonces es a esa gente a la que hay que tratar de hacerle ver que el tema del tratamiento prospectivo y compensatorio del riesgo, como lo ha caracterizado el doctor Alan Lavell, es prioritario. Y es el más inteligente, nuevamente. Es un tema de rentabilidad, es un tema de sensatez. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa y cuando regresemos vamos a seguir comentando el resto de estos mandatos sobre el tema de la reducción y gestión de riesgo de desastre que emanó la Sexta Cumbre de las Américas. A la pausa. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita
a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de manejo de emergencias y acción contra desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Seguimos con ustedes en Información a Todo Riesgo. Hoy con el tema: tras la Sexta Cumbre de las Américas, ¿soplan vientos a favor de la gestión de riesgos? La dejamos como pregunta, pero hasta el momento lo que ha estado planteando nuestro invitado, el doctor Alejandro Liñayo, parece indicar que sí, que va muy a favor. De todas maneras, habíamos dado la conversación en un punto muy importante, que eran vamos a decirlo, el resultado de las deliberaciones y discusiones expresados en 6 mandatos, de los cuales ya el doctor Alejandro Liñayo pues comentó los 2 primeros, que son bastante, creo que para todos los que tienen que ver con el tema de la gestión de riesgo, son bastante esperanzadores en torno a la posición clara y bastante diáfana que asumen los gobiernos, por lo menos sobre el papel. Alejandro, entonces sigamos con haciendo esa revisión al resto de los mandatos que surgieron de esa discusión. Sí, bueno, otros lineamientos que se establecieron apuntalaban la idea de fortalecer las plataformas institucionales para la gestión de riesgos y los mecanismos de colaboración que en ellos se dan. Yo creo que esto demanda un compromiso muy importante. En América Latina uno conoce que hay toda una infraestructura institucional y de redes, de actores que están trabajando el tema de los desastres, y muchos de ellos manejan una postura ante el tema de la cosa del riesgo y la prevención y la mitigación, pero en algunos casos cuando uno trabaja con ellos, uno entiende que la posición es como bastante retórica, sí, el tema de la prevención, pero cuando tú te pones a ver, bueno, finalmente qué es lo que están haciendo y en qué están obrando, están nuevamente trabajando en preparativos, ¿no? Ese es un tema que hay que manejarlo como... Yo entiendo que eso es parte de un proceso, o sea, uno no puede cambiar el switch de un momento para otro. De hecho, como te comento, ese es un proceso al que yo le asignaría en términos de tiempo como unos 20 años, desde los principios de los 90, por allá, cuando se comenzó a generar los primeros documentos escritos, creo yo, aquí en la región, ¿no? Documentos que, como te comenté hace un momento, yo los asocio a los trabajos de la red. Y bueno, eso seguirá tardando el tiempo que tenga que tardar, pero yo creo que hoy por hoy nadie duda que el enfoque tiene que ser un enfoque mucho más integral, mucho más construido desde el desarrollo y su sostenibilidad. Yo creo que el reto que tenemos sigue siendo en este momento, pasar un poco de los qué a los cómo, ¿no? Entonces, cuando tú dices que hay que tratar de fomentar que las plataformas institucionales para la gestión de riesgo y desastre apuntalen la investigación conjunta, el intercambio de conocimientos para tratar de aportar más en el tema de la prevención y mitigación, toca definir qué quiere decir eso, ¿no? Yo siento que ahí hay un tema difícil que hay que abordar, porque claro, durante años estas instituciones han estado conformadas por personas con muchísima experiencia en el tema de preparativos, gente que viene de la Cruz Roja, con muchos años en los bomberos, y entonces claro, ellos tienen que seguir jugando un papel ahí muy importante, pero para que estos entes regionales comiencen a mirar como yo creo que se tiene que mirar y a ofrecer respuestas concretas, ¿no? De, bueno, cómo uno propicia la prevención y mitigación, tiene que definitivamente fortalecerse un poco más con actores más vinculados al tema del desarrollo, de la planificación, de la inversión urbana y de la gestión urbana, ¿no? Porque yo creo que desde allí es que se tiene que ir construyendo un poquito estas herramientas hacia este nuevo enfoque, ¿no? Y si sumamos todo eso, claro, hay otros enfoques allí, pero por cuestiones de tiempo tal vez no nos dé tiempo de abordarlos en detalle. El caso es, pero te preguntaría de manera general, ¿cómo puedes calificar entonces en suma el resultado plasmado en este documento, en estos 6 puntos? Mira, todo lo que se establece en términos de política definitivamente apoya lo que se trata de hacer en este tema. Yo recuerdo, por lo menos cuando nosotros estuvimos trabajando en el tema de la Ley de Gestión de Riesgos de Venezuela,
Esa yo creo que es una ley muy buena, la ley que se aprobó en el año 2009. Es una ley que penosamente ha tenido pocas implicaciones prácticas. Ahorita se está dando un movimiento muy importante, debo reconocerlo, con la gente del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y con unas cosas que se vienen haciendo, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Se está dando un movimiento para tratar de estructurar lo que establece la ley. Pero aún sin que la ley haya, digamos, terminado de establecerse en función de las estructuras organizacionales e institucionales que en ellas se prevén, yo creo que es muy alentador que cuando tú le preguntes a Venezuela, cuando tú le preguntes a algún país, el país te habla a través de sus leyes. Así es. ¿Qué piensas del aborto? ¿Qué piensas del trabajo infantil? ¿Qué piensas del desarrollo agrícola? Eso el país te habla. Entonces, que Venezuela te habla, así como hoy por hoy lo hace Colombia, como lo está haciendo otros países de la región, que existe un marco legal que de alguna manera te diga, mira, nuestro enfoque no es solamente en el tema de preparativos, que es muy importante, sino que también entendemos que los modelos de desarrollo tienen que mirar un poco la sostenibilidad desde el punto de vista de la cosa del riesgo. Eso es muy alentador. Yo creo que esa conclusión que planteamos ya hace un par de años, cuando se dio la ley, se extrapola ahora a nivel del continente. En la Cumbre de las Américas nunca se había discutido el tema de desastre. Es la primera vez. Y entonces la primera vez que se discute el tema de desastre y entonces se generan estos 6 mandatos, ¿no? Respaldado por todos los presidentes. Entonces, para mí es muy alentador que en el marco si tú le preguntas al continente americano, ellos estén contentos con estas 6 leyes, estos 6 mandatos, me parece excelente, ¿no? Sí, ahora Alejandro, en líneas gruesas y líneas generales, ¿cómo podemos caracterizar la visión de los estados latinoamericanos sobre el tema de la gestión de riesgo y la reducción de desastres? Bueno, yo creo que esa es una respuesta que no es única. Como te planteaba, desde mi perspectiva, estamos en el marco de un proceso donde se está, por un lado o por otro, avanzando hacia un cambio de enfoque, ¿no? En algunos casos los cambios se han dado de una manera muy interesante, como el caso colombiano, ¿no? Fíjate, Colombia generó ahorita un marco legal muy interesante y cada caso hay que estudiarlo en particular. Haití, chicos, que es un ejemplo muy, muy duro para el continente, ¿no? Haití hace poco implementó una política de gestión del riesgo sísmico, ¿okay? En función de la terrible factura que tuvieron que pagar. Entonces, en cada caso se van dando cambios. En algunos casos se está apuntando a nuevos marcos legales, ¿no? Marcos legales de nivel nacional, y eso es importante. Pero también hay algunos casos donde aparentemente sin necesidad de estar generando leyes de gestión de riesgo, el tema de la prevención y mitigación se está reforzando un poco en los niveles y en los normativos, ¿no? de los actores de desarrollo, ¿no? Tenemos la intuición, por lo menos, que algo de eso tiene que haberse dado en México, que estuvo hace poco azotada por unos terremoticos que no fueron tan pequeños, y mira, México quedó bastante bien parada si tú recuerdas lo que pasó en el año 85, ¿no? Sí, entonces definitivamente alguien tiene que estar haciendo algo allí con el tema de las ordenanzas y la zonificación y las normas de construcción. Entonces yo creo que ese proceso se está de alguna manera dando en la reunión. Fíjate, en la región, si pudiéramos meter números, ¿vale? Te pudiesen mencionar solamente desde el punto de vista académico. El estudio que se hizo hace poco con la red, que se hizo un inventario de cuántas universidades en la región se están identificando contenidos. Contenidos, iniciativas, programas, cursos cortos, diplomados, maestrías. Y mira, identificamos más de 100. De México hasta Chile. Entonces, eso denota que el tema está allí. Sí, yo creo que es como imparable. Yo creo que la cosa es que tenemos que organizar un poquito más para ir más ordenadamente a lo pragmático. Pero, claro, y eso de lo que tú estás planteando, tal vez haya que verlo, ocurre mucho, ¿no? Cuando uno tiene a alguien, un árbol al frente de su casa, que lo ve todos los días y el árbol va creciendo y uno ni se entera del crecimiento. Y un buen día, pues, tiene la percepción. Tal vez aquí también ocurra esto. Hoy estuve
en la presentación de tesis de Isabel González, la socióloga, que va a ser nuestra próxima invitada, por cierto, acá, y en la conversación había como un sesgo un poco negativo de para qué todo esto, ¿no? Porque es duro, ¿no? Ante la evidencia de lo que nos está ocurriendo, los arquitectos suelen tener una visión de primera línea de cómo se está deteriorando las ciudades por el crecimiento, por la ocupación del espacio de manera adecuada. Entonces, hay una primera posición tal vez pesimista, ¿no? Pero habría que hacer como trasladarse en la máquina del tiempo y pararse 10 años atrás y ver cómo está el panorama y regresar al 2012 y ver que existen este tipo pues de leyes en Colombia, en Venezuela, de documentos, de respuestas coherentes de los países, de los estados que han sido azotados por algunos eventos, otros no tanto, pero ciertamente hay un cambio. Y para finalizar, precisamente te quería enfocar sobre esto. Entonces, si bien ya advertiste que esto no es un antes y un después de la Cumbre de las Américas, pues no llega a tanto, pero es una pieza más, como diría Pink Floyd, es un ladrillo más en la pared. En la pared, así es. Y es un ladrillo en esa pared que se está construyendo. ¿De qué manera puede ver la gente de las universidades que tienen rato en este tema, las iniciativas comunitarias y sociales, ciudadanas, inclusive algunos esfuerzos de gobierno que tal vez con un tono por allá aislado y pequeño han construido propuestas interesantes? Todo esto tendrían como ahora un marco que se puede decir que los puede incentivar, pueden madurar esas experiencias. Veremos a estados ya con una actitud un poco más clara y consciente viendo estas iniciativas y tendiéndole la mano. Sí, bueno, yo creo que, como te digo, es una iniciativa que comienza a... como te digo, es como un punto de apoyo, ¿verdad? En donde estas iniciativas se anclan. Y como tú bien lo planteas, se anclan en todos los niveles, ¿no? Hoy por hoy tú ves comunidades, consejos comunales que están trabajando el tema de la gestión de riesgo. Eso hace 15 años era impensable, para nosotros era imposible. Uno convocaba un taller en este tema y no iba nadie. Hoy por hoy, ahorita la ULA acaba de conseguir todas las aprobaciones para aprobar su ley, su maestría en gestión de riesgo, la primera en el país. Entonces, bueno, tú te pones a ver la cantidad de gente que está detrás de ese programa, ¿verdad? Muchos amigos cercanos. Sí. Y resulta que son unos números que no tienen nada que ver con lo que se entiende que es la gente que opta, ¿no?, por un programa de ese tipo. Entonces, creo que hay unas condiciones muy interesantes. Y, como te digo, esas condiciones consiguen un punto de apoyo muy importante en este tipo de declaraciones. Como un ejemplo muy concreto, fíjate, yo vengo apoyando una iniciativa muy interesante también que viene desarrollando la gente del CELA, el Sistema Económico Latinoamericano, para tratar de propiciar métodos como más sensatos, más coherentes, más rentables, ¿no? Sistema económico, fíjate, estos son entes que definen políticas. Sí. Particularmente vinculado al tema de la incorporación del sector privado en las inversiones en sostenibilidad y gestión de riesgo y la prevención y la mitigación. Y se tiene previsto desarrollar un nuevo encuentro los primeros días de junio en Lima, en Perú. Y claro, bueno, veníamos dando una discusión con los participantes de todos los países que van a estar allá, pero claro, la aparición de estos mandatos le cambian completamente el tema, porque mire lo que dijeron los países, ¿verdad? De quienes estamos aquí hoy representados. Entonces, como te digo, esto es una herramienta que, si bien no es algo que uno dice, bueno, ya estamos listos, ya llegamos, descansemos, pero no, penosamente no, pero esto definitivamente te genera un espaldarazo muy importante, porque a esos actores académicos, a esos entes de investigación, esos actores sociales que están buscando que los escuchen en los ámbitos institucionales, ellos sienten que no están solos. Esto lo dijo Venezuela, esto lo respaldó Venezuela. Venezuela lo dijo en su ley nacional de gestión de riesgo y Venezuela lo planteó. Esto es uno de los mandatos, esto es lo que piensa el continente. Y por eso yo quiero que usted trabaje el problema que tengo aquí en la Mucuy o en donde sea. Yo creo que es está muy bueno para todos los documentos de justificación de proyectos en el futuro. Alejandro Liñayo, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos explicado lo que pasó en la Cumbre de las Américas en el tema de gestión de riesgo. Vamos a una pausa, le pedimos a nuestro invitado y a ustedes que no se vayan, porque vienen unas rápidas noticias, una sección de agenda y algo de Hoy Recordamos. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación,
capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. En segmento final de Información a Todo Riesgo, Nilsa, tenemos pocos minutos para pasarle revistas a lo que fue noticia esta semana. Así es, Adelfo, y como primera información tenemos que Venezuela y el Banco Interamericano de Desarrollo estrechan colaboración en gestión de riesgos de desastres. La nota está disponible en www.iadb.org. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Banco Interamericano de Desarrollo BID estrecharán su colaboración en materia de gestión de riesgos de desastres naturales. En las últimas décadas, América Latina y el Caribe han registrado un aumento exponencial en el impacto de los desastres naturales. La recurrencia de estos fenómenos podría verse agravada por las consecuencias del cambio climático. Estos factores han motivado a los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo a invertir en la prevención y mitigación de desastres. En este sentido, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas de Venezuela y el BID celebraron recientemente en Caracas un taller sobre retos y prioridades en la gestión de riesgo de desastre. Durante la jornada, expertos y autoridades nacionales expusieron sobre los avances que se han registrado en materia normativa y sobre las herramientas y buenas prácticas que se están aplicando en la región. Es excelente noticia, ¿no? De la preocupación de estos entes multilaterales. Pasemos ahora a nuestra sesión de agenda. Agenda de la semana. Así es, Nilsa, tenemos dos cositas rápidas que comentarle a nuestros oyentes. Una tiene que ver, reiteramos, la actividad de la acción social para la gestión de riesgo, así se llama el evento que va a ser el 15 de julio. Lo estamos desde ya anunciando porque pues, tenemos que promoverlo y entiendo que entes como el SIGIR, Comunicadores por la Gestión de Riesgo, están ganados para darle a esta actividad un gran realce porque tiene que ver con la organización social y esta mirada que están haciéndole a este tema. Por lo tanto, desde ya, todos aquellos que hacen vida organizativa en Mérida pueden ir tomando en la agenda, colocar 15 de junio, que cae viernes, 2 a 6 de la tarde, la acción social en la gestión de riesgos. Poco a poco iremos dando más detalles y hablando del evento. Una segunda cita, Adelfo, es a propósito de los 60 años que cumple el Parque Nacional Sierra Nevada. A propósito de este aniversario, pues el nuevo sistema teleférico de Mérida está organizando el Seminario Internacional Sostenibilidad Turística en Áreas Naturales Protegidas. Esto será el 17 y 18 de mayo de 2012 y es para eso, para conmemorar los 60 aniversarios del Parque Nacional Sierra Nevada. Así es, bueno, un tema ambiental que como ustedes ven, pues el tema no escapa, pues es una moneda de un mismo sello, el tema ambiental y el tema de la gestión de riesgo. Por otro lado, queremos aprovechar también aquí en Agenda para informarles que en los próximos días varias organizaciones que hacen vida en la ciudad, sobre todo vinculadas al tema ecológico y ambiental, van a estar haciendo una jornada de información a la colectividad, porque ellos piden un debate técnico de altura. Aquí en Mérida, en la ciudad de Mérida, hay todo un problema generado por la recolección y la disposición finales de los desechos. El tema ha tomado ribetes políticos de enfrentamiento, pero estos grupos ambientalistas, ecológicos, y otras organizaciones, entre las cuales se encuentran precisamente Comunicadores por la Gestión de Riesgo, están haciendo un llamado a las autoridades y a todos los factores que hacen vida en la ciudad para que el tema sea centrado en lo netamente técnico de soluciones. Hay un problema en ciernes relacionado con la salud de la ciudad, de los merideños, y esto pues puede terminar mal si no se orienta el tema desde el punto de vista técnico. Ahora pasemos a nuestra sección de Hoy Recordamos. Adelfo, y hoy recordamos el terremoto de Lorca. Sí, exactamente, fue un día como hoy, un 11 de mayo. Pero vamos a tomarlo desde el punto de vista de la actualidad informativa, Nilsa. Los afectados del terremoto de Lorca del pasado 11 de mayo de 2011 criticaron la lentitud de las ayudas que llegan con cuentagotas, según ellos, un año después de la catástrofe. Las asociaciones y plataformas de vecinos reclaman como solución la puesta en marcha íntegra del llamado Plan Lorca,
que la administración está analizando. El presidente de la Asamblea de Afectados por los Terremotos del 11 de mayo de 2011, Juan Carlos Segura, y el presidente de la Asociación Lorca 11 de mayo, Juan Carlos Carrillo, coinciden en resaltar que todavía queda mucho por hacer y que la recuperación va a ser un camino largo y lleno de obstáculos. Bueno, si lo dicen ellos, imagínate, según los datos de la Asamblea de Afectados, un año después de los terremotos, el terremoto de Lorca, todavía hay 7.000 personas desplazadas en su vivienda, 1.200 casas han sido demolidas y hay 160 edificios que siguen en estado de indefinición, lo que significa que 500 familias todavía siguen sin saber si sus edificios serán demolidos o no. Además, añaden ellos, Adelfo, que hay 2 institutos de secundaria y un centro sanitario demolidos y no hay proyectos de reconstrucción de los mismos ni partidas presupuestarias que lo contemplen, mientras que los edificios públicos como el Conservatorio de Música y los complejos deportivos de la ciudad siguen inactivos y sin reparar. Bueno, eso ocurre en Lorca un año después. Es para vernos un poco sobre lo que sufren los países cuando eso que estamos hablando de España, de una región donde se supone pues una mayor atención para los criterios constructivos, etcétera, y sin embargo los golpea duro. Pues o sea, pongámonos en la ropa de la gente de Lorca y pensemos que puede pasar aquí si ocurre algo parecido. Ya con esto estamos finalizando Inicia por hoy y amigos oyentes, decirles que un resumen de lo que conversamos hoy con nuestro invitado Alejandro Liñayo aparece el lunes en el Diario de los Andes en la versión impresa de Información a Todo Riesgo. Y si también quieren opinar sobre el programa, también pueden hacerlo a nuestros correos a todoriesgo@sigir.org, también a inf@todoriesgo@gmail.com, también en el Twitter pueden opinar en @inf@todoriesgo. Trabajamos con mucho gusto para todos ustedes. Andrés Plusca, quien se ocupó del control técnico del espacio. En la edición y montaje estuvo Eslian Balbuena. Como jefa de programación, Marcolina Castillo. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa e invitado de hoy, el doctor Alejandro Liñayo. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Tuvimos el gusto de compartir con ustedes. Quien les habla, Adelfo Solarte, CNP 8965, PNI 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y PNI 22591. Recuerden que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Hasta el próximo viernes. Haz un buen negocio